Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. Mi nombre es Luis y yo soy de España. ¿Vale? Antes de nada, deciros que el que quiera incorporarse a la clase y asegurarse un puesto para participar con nosotros, con los profesores, puede hacerse una cuenta premium y así de esta manera siempre se asegura poder participar en clase y, bueno, participar de todo lo que vayamos a tratar en clase, ¿no? ¿Sí? Vale, pues la clase de hoy es una clase de conversación. Vamos a hablar de Machu Picchu, ¿no? ¿Qué, qué os parece que es? Si lo conocéis, qué conocéis de estas ruinas y un poco también sobre su historia, ¿no? ¿Vale? Luego también vamos a leer un texto acerca de Machu Picchu y, bueno, y su historia, ¿no? Y finalmente haremos una serie de ejercicios para ver si hemos entendido el texto, para ver si hemos comprendido de lo que estamos, lo que hemos leído, de lo que estamos hablando, ¿sí? Y esa más o menos a grandes rasgos va a ser la clase de hoy. Un poquito de conversación, a la vez conoceremos un poco de historia de Machu Picchu, de la historia inca, ¿no? Y bueno, y cuál fue el periodo de descubrimiento, cuándo se descubrió, si fue hace mucho tiempo, hace poco. Ujú. Vale, pues mientras se vaya llenando la clase, vamos esperando un poco y a continuación iremos saludando a la gente que se vaya incorporando. Ujú. Vale, voy a ir compartiendo el documento. En el chat ya está el documento compartido para aquel que vaya a entrar en clase. Lo puede... Hola, Paulino, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Espero que sí, ¿eh? Vale, pues aquí estamos esperando a los alumnos para empezar una nueva clase, Paulino. ¿Tú qué tal? Sí, ya te comentaré en la reunión del domingo, pero ahí a veces que he tenido problemas con el servidor de Berlin. Ok, pues me alegro mucho y espero verte pronto, ¿eh? El domingo te veré entonces y charlaremos un poco, que nos conozcan los alumnos de español y bueno, y presentarnos un poco, ¿no? Ese es el objetivo, que nos conozcan a todos los profesores de español. Bien, pues vamos a saludar ya a los primeros alumnos. Saludamos a Leslie. Hola Leslie, ¿puedes oírme? Sí, ¿Qué tal estás, Leslie? ¿Estás bien? sí, estoy bien. ¿Qué tal, Leslie? ¿De dónde eres? ¿Puedes contarnos de dónde eres? Soy de los Estados Unidos, soy de Virginia Occidental. Ujú. Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Qué es lo que haces? ¿Trabajas o también estudias? Trabajo, yo construyo sitios web. Ajá, muy interesante, muy bien. Ujú, ujú. Vale, pues saludamos también a Shane. Hola Shane, un placer verte de nuevo por aquí, ¿eh? Ho- Hola, ¿Qué tal estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué tal van tus clases de español? Creo que bien, bien. Bien, ¿no? Muy bien. Espero que estés aprendiendo Hola. con No. nosotros un poco de todo, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Vale? Que aprendas un poco de gramática, de vocabulario, de todas las clases a las que estás asistiendo, que creo que son muchas, pues que vayas mejorando en tu nivel de español, ¿eh? ¿Vale? ¿Te quieres presentar, Shane, o no? Porque yo ya te conozco de sobra, pero vamos, si te quieres presentar al resto de alumnos, como tú quieras, ¿eh? mm, no, mejor no. Vale, de acuerdo. Entiendo. Vale, pues saludamos también a Armand. Hola Armand, ¿qué tal estás? Sí, hola, estoy bien. Bien, ¿sí? ¿De dónde Sí, eres? estoy de Francia.
de Francia. ¿De Sí. qué parte de Francia? ¿De qué ciudad? Cerca de Clermont-Ferrand, en Auvernia. Ah, ajá. Es en ¿Borgoña? la parte del centro de Francia. Ujú, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas? No trabajo, de momento trabajo y quiero ahorrar un poco de dinero para ir a Sudamérica. A Sudamérica. ¿Quieres hacer un viaje por Sí, Sudamérica? ¿Conocer un poco Sudamérica? sí, Ujú, sí, muy bien. Eso está muy bien, ¿no? ¿Te gusta viajar? sí. Ujú. Muy bien, pues gracias. Saludamos ahora a Dries. Hola, Dries, ¿puedes oírme? Hola, sí, te escucho. ¿Qué tal, Dries? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿De dónde eres? Soy de Marruecos, ciudad de Fez. Ujú. Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio, soy estudiante en la Universidad de Ciencia y Ujú. ¿Qué estudias? ¿Ciencias o informática o algo relacionado con no, las ciencias? Facultad de Letras y Ciencias Humanas, carrera de estudios hispánicos. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Gracias. Ujú. De acuerdo. ¿Llevas mucho tiempo estudiando español? No, no, no mucho, así casi 2 años. Ah, bueno, no está mal. Gracias. Ujú. Vale, pues saludamos también a Leslie. Hola, Leslie, ¿puedes oírme? Sí, te oigo. Leslie. Sí, te oigo. Ajá. ¿Qué tal estás, Leslie? Estoy bien. ¿Y de dónde eres? Yo soy de los Estados Unidos. Ujú. ¿De qué estado Ah, no? ya me preguntaste, creo. Ah, sí. Ajá. En alguna otra clase Pero anterior te he preguntado. sí, pero tenía que salir y regresar. Ajá, de acuerdo. No, pues, ¿y qué haces? ¿Trabajas o estudias? Yo yo hago un sitio web por un colegio. Ajá, también. Ujú, muy bien. Vale, pues... Ah, vale, es que he hablado contigo. Es que como has cambiado la foto, antes te estaba viendo por la cam, ¿no? De acuerdo. Por Sí, eso es por sí, lo que me he eso es. confundido. Eso es, Ujú. eso es. Vale, vale, entiendo ahora. Saludamos también a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Estoy ¿Todo bien? bien? ¿Mm? ¿Todo bien? Muy bien, me alegro. ¿De dónde eres, Marcos? Yo soy de Brasil, ya he participado una vez de su clase. Ajá, muy bien. Yo Sí, nosotros tenemos lo mismo apellido, Domínguez. es verdad, ahora recuerdo perfectamente que me lo dijiste, creo que fue anteayer, ujú, hace dos noches, sí. Ujú. Recuerdo, sí, que te apellidabas Domínguez también. ¿Y qué tal todo? Sí, ¿Todo sí. bien, no? Muy, muy bien. ¿Has asistido a más clases de español aquí en Berlín? ¿No? ¿No me oyes? ¿Marcos? Vale, pues vamos a saludar también No, a... No, cerré no, el micrófono. Ah, te lo has cerrado, vale, no pasa nada. Te preguntaba que si habías asistido a más clases de español aquí en Berlín. Sí, sí, yo estoy acompañando las clases, las salas. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Pues espero que sigas visitándonos y vayas aprendiendo a la vez, ¿eh? Sí, me gusta demasiado la lengua española. Ujú, de acuerdo. Gracias, Marcos. Vamos a saludar también a Michael. Hola, Michael, ¿puedes oírme? Sí, muy bien. Ujú. ¿Qué tal estás, Michael? ¿Cómo? ¿Qué tal estás? Ah, bien. ¿Y de dónde nos hablas? Yo soy de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Ujú, muy bien.
¿Y quieres contarnos a qué te dedicas, si trabajas o estudias, algo acerca de ti? Bueno, ahora mismo estoy enseñando inglés y también estoy estudiando para obtener mi maestría en inglés. Inglés como Ajá. segundo idioma. Ujú. Muy bien, muy interesante. De acuerdo, Michael, pues vamos a pasar a saludar a Mohamed. Hola, Mohamed, de nuevo, ¿cómo estás? Hola, señor. Bien, estoy bien. ¿Tú? Bien, muy bien, un gusto verte también por aquí de nuevo, ¿eh? No, ¿qué? Hola de nuevo, sí, de verdad. ¿Quieres Estás en todas clases, presentarte? ¿no? ¿Qué? Sí, yo ¿Qué? ¿Perdone? no te He preguntaba dicho que, Leslie algo. no, he dicho yo que está en todas clases. Ah, Él. Sí, sí, sí. que estás en que estás en muchas clases de Berlin, que te ve mucho por aquí, Eh, ¿no? Ah, no sí, sé, me gusta hoy mucho. te he visto por todas clases. Eso está bien. O sea, que habéis estado juntos en clase, ¿no? Los dos, Armand y No, Mohamed. pero es que antes no podía, Ajá, con el Google no funcionaba, pero ahora sí. Y solo podía ver ajá, a las personas. ajá. Muy Ok, bien. quiero aprender español rápido. Por lo Claro, tanto, estoy en muchos clases. clases. Sí, Ujú. sí. ¿Quieres contarnos, presentarte ante los demás alumnos, Mohamed? ¿Qué? Por favor, perdone. No, te digo que si quieres presentarte ante los demás alumnos. Sí, antes de las alumnos, sí. Sí, contarnos algo más de ti. Presentarte. Presentarte, ok. Ujú. A mis amigos, sí, ok. Sí. Ok, ok, mi nombre es Muhammad, soy de Egipto. En este momento yo vivo en Rusia, Ujú. ok, y tengo 30 años. Y está cansado y tengo una hija, ok, está bien. Muy bien, Mohamed. Ok, Gracias por presentarte un poco, ¿eh? ok, Vale, gracias. y por último saludamos también a André. Hola, André. ¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás? Muy bien también. Vale. ¿Nos quieres contar un poco acerca de ti? Sí, claro. Yo me llamo André, tengo 32 años, vivo en Brasil, en São Paulo. Ujú. Yo trabajo con desarrollo de sistemas. Ajá, muy bien. También interesante, ¿no? Sí, Sistemas informáticos. sí, y yo estudio español há un año. Ujú, muy bien, muy bien. De acuerdo, Andrés, pues gracias, ¿eh? Pues después de las presentaciones, vamos a pasar ya al documento. ¿Tenéis todos abierto el documento? Tenéis aquí un link en el chat, lo podéis abrir, Sí, Sí, ¿sí? Lo tenéis todos sí. abierto, ¿verdad? Vale, pues la Vale. clase de hoy va a ser una clase de conversación. Vamos a hablar acerca de un tema sobre lo que vosotros pensáis, conocéis, sobre las preguntas que se os van a hacer y bueno, y es una forma de que aprendáis a expresaros en español, a expresar ideas, hablar de algo que conocéis. Vale, pues si ya tenéis todos el documento abierto, Sí, vamos donde pone Machu Picchu, en la segunda página pone preguntas antes de la lectura, ¿sí? sí. Vale, pues André, ¿quieres leer la primera pregunta? Sí. ¿Hay oído hablar de Machu Picchu? Si es así, ¿qué es? Vale. ¿Quieres contestar tú? Sí, yo conozco Machu Picchu. Ujú.
es una ciudad muy antigua, de una civilización en... yo no me acuerdo exactamente de... Perú. Perú, ¿En Perú? sí, Perú. Eso es. Muy cerca de Brasil. Ujú. Eso es, está cerca de Brasil, ¿verdad? De acuerdo, vale. ¿Y alguien más ha oído hablar de Machu Picchu? ¿Conoce qué es? ¿Alguno más de vosotros? El que quiera participar puede hablar un poco. Además de lo que ha dicho André. ¿No? Que es una de las maravillosas del mundo, ¿no? Muy bien. Es parte Efectivamente, de... como... Eso es. Es una de las 7 maravillas Sí, modernas del mundo, ¿no? Las que Sí. se votaron hace unos años, las 7 maravillas modernas, y Machu Picchu fue elegida como una de estas 7 maravillas modernas, ¿no? Porque conocemos que existían las 7 maravillas de la antigüedad y hace unos años la gente a través de internet podía votar cuáles eran para ellos las 7 maravillas de la actualidad. Y Machu Picchu fue elegida como una de estas 7 maravillas. Muy bien. Eso es. ¿Algo más sobre esta primera pregunta? ¿Alguien puede contarnos algo más que conozca sobre Machu Picchu? Vale, pues entonces vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Vale? Armand, ¿quieres leerla? ¿Sabe usted dónde vivían los incas? ¿Qué piensas? ¿Tú sabes dónde vivían los incas? ¿O quiénes eran los incas? Sí, pienso que vivían en Machu Picchu, ¿no? Sí. Es una civilización de hace muchos siglos, ¿no? Eso es. Sí, sí. Machu Picchu, los incas vivían en Machu Picchu, pero además en más regiones de Perú. Machu Picchu era un centro más bien religioso, de descanso, ¿no? Era una ciudad, pero estaban repartidos por más parte del territorio, lo que es actualmente el territorio peruano y aledaño, ¿no? Territorio que está cerca de la frontera de Perú, por toda esa zona vivían los incas. Muy bien. Y has dicho que eran una civilización antigua, ¿no? De hace muchos siglos, ¿no? Sí, pienso antes del siglo XVI. Eso es. No sé. Efectivamente, antes del siglo XVI ya existía la cultura inca y la sociedad inca, ¿no? De hecho, en español se les denomina sociedades prehispánicas, ¿no? Por el hecho de que existían en esta parte de América Latina, de Perú, antes de la conquista por parte de los españoles de América Latina, ¿no? Sí, Se por dice supuesto. también civilizaciones precolombinas. Eso es, precolombina, eso es. Prehispánica y precolombina, de hecho, tienen el mismo significado, vienen a significar lo mismo. Quieren decir que son civilizaciones que existían ya, eso es, que vivían ya antes de la... Eso es, ¿no? en efecto, antes de la llegada de Colón. Muy bien. Vale, pues vamos a leer entonces la pregunta número 3, ¿de acuerdo? Voy a ver si me aparece el nombre porque es que tengo un poco de retraso. Vale, un momento y la leemos. A ver, hay un poco de sonido. Dries, ¿quieres leer la pregunta número 3? Ok. La pregunta. ¿Sí? ¿Dries? No sé bien. Sí, la pregunta número 3. No sé bien. Es que tienes que abrir ¿Has abierto el documento? Hay un documento, un link en el chat. Sí, ¿Ves sí. el chat?
Pues Sí, ábrelo, por ahora sí. favor. Vale, La mientras pregunta entonces... 3 dice dónde está situada la cordillera de los Andes. Ajá. ¿Puedes responderme? No, en realidad no. ¿No? ¿No sabes dónde está la cordillera de los Andes? No, no lo conozco. Vale. ¿Alguien que conozca dónde está la... ¿Puedes ayudarme? Sí. ¿Qué ¿Perdón? significa cordillera? Cordillera es una cadena montañosa que se extiende a lo largo de un territorio. ¿Sí? Sí, ¿Entiendes ahora? yo sé qué es. Ujú. ¿Puedes explicarlo? Eh, es una cadena de montañas Eso es. muy Eso es. larga y, es como una frontera entre países de América Latina, ¿no? Muy Es bien. como, es como una frontera natural, ¿no? Ujú. Sí, eso es. Existe en Argentina, Chile, Chile. Ujú. Ecuador y Perú Ajá. y otros países. Y hace mucho frío también. También, es cierto. Es cierto porque, claro, al ser una cordillera montañosa, acumula mucha nieve, ¿no? Y al estar en altura, pues ahí arriba hace muchísimo frío, lógicamente. Eso es cierto. Muy bien. Entonces sabemos ya que está en América Latina y donde ha dicho Sane, ¿no? En la frontera de Argentina, Chile, etcétera, ¿vale? La parte Muy bien. occidental. Entonces, Leslie, Sí. eso es, ¿cómo? En la parte Leslie, occidental ¿quieres también. leer Sí. la pregunta? Eso es, sí, la parte, sí, occidental El número 4. Sí, La el número pregunta 4. número 4. Sí. Sí. No, no. ¿Sabe usted lo que es la viruela? Eso Y es, no, ¿sabes lo que es la viruela? no Es sé, una no- enfermedad. Eso Oh. es una enfermedad. Ujú. ¿Y alguien sabe en qué consiste la viruela? ¿Qué puede hacer? ¿O qué causa? ¿Fiebre? No sé. Sí, entre otras cosas, causaba fiebre e incluso podía causar la muerte en el pasado, ¿no? Bueno, de hecho, causó la muerte a muchas personas que vivían en la América prehispánica cuando llegaron los españoles, debido a que era una enfermedad que en América no se conocía. La llevaron allí la gente de España y Portugal y gente de Europa y bueno, como ellos no tenían defensas para esa enfermedad, pues por eso Ah, causó muchas muertes. Ujú. perdona, ¿qué es el nombre en inglés de esa enfermedad? De viruela, pues sinceramente no lo conozco, ¿eh? ¿Alguien lo conoce? El nombre Lo en busqué en el inglés. diccionario. ¿Cuál Es es? smallpox. Es smallpox. Puedes Ah, escribirlo, puedes escribirlo en el chat si quieres para que lo Sí, sí, veamos. claro. Ajá. Es una enfermedad que más bien del pasado, ¿no? Hoy en día ya prácticamente creo que ok, está erradicada. vale. Sí. Vale. Pues dicho esto, que es una enfermedad que causa fiebres, incluso causaba la muerte a las sociedades prehispánicas, ¿sí? Y la pregunta número 5, a ver, aquí le toca, a ver si puedo ver el nombre. Un momento, porque tengo un poquito... Marcos, ¿puedes leer la pregunta número 5? Sí. ¿Sabe usted lo que es un patrimonio de la humanidad? Eso es. ¿Sabes lo que es? Ah, Patrimonio de la humanidad es pienso que es cuando es una cosa mucho importante para toda la humanidad y se puede visitar y compartir de todas las informaciones que hay en este monumento o montaña. Es un patrimonio mundial. Eso es. ¿Pero por qué es patrimonio? ¿Por qué algo es patrimonio de la humanidad? ¿Por qué porque crees? Porque es muy, muy valioso.
muy valioso. Valioso. Ujú. Sí, Vale. Sí, podemos decir que, por ejemplo, Machu Picchu es un patrimonio de la humanidad por el valor que tiene, ¿no? Por la cultura sí, por la belleza de la, Por la del riqueza, asentamiento, la ujú, de riqueza, la, sí. de la la riqueza, riqueza, de la lo arquitectura que tiene, conocimiento, de eso la es, arquitectura, ujú, los conocimientos eh, que ellos tienen, tenían, eso es, tuvieron. tuvieron, incluso también. Eh, es una herencia, creo. Sí, Sí, de hecho, bueno, actualmente está en Perú, pero tiene millones de visitantes al año, vamos, porque es muy famoso y todo el mundo quiere conocerlo, ¿no? Por la belleza del lugar, de su, del asentamiento, de su arquitectura, incluso de todo el También, paisaje que hay alrededor, ¿no? también de las costumbres que el Ujú. pueblo tenía. También. Esto es la cultura inca a través de las esculturas, de la arquitectura, de los Sí, grabados. A raíz de eso, o a partir de ahí, podemos conocer cómo era su cultura, de qué vivían, a qué se dedicaban, cuál era su forma de expresión. No sé, podemos conocer mucho de ellos, ¿no? Entonces, visitando este lugar, podemos conocer cómo era aquella cultura y podemos admirar pues su arquitectura y también su paisaje, porque el paisaje que hay alrededor es espectacular, ¿no? también es para conservar el sitio, ¿no? También, entre otras cosas, también se declara Patrimonio de la Humanidad para que la gente tenga conciencia de que es algo muy valioso y que sí, debemos cuidar entre todos. Ujú. Debemos sí, cuidarlo vale. para que no se deteriore y con el paso de los años nuestros hijos, nuestros nietos puedan verlo como realmente era, ¿no? Que no se Sí, encuentre deteriorado ni destruido, ¿no? sí. Sí. Porque también Entonces, Las podemos pro- decir, ¿Mm? Sí, podemos decir que Machu Picchu es un patrimonio de la humanidad. exacto. Machu Picchu fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1983 por la UNESCO. Es la Organización de Naciones Unidas para la Cultura, ¿no? Ujú. Eso sí, es, así es. es muy importante para las próximas generaciones. Eso es muy importante porque ellos también deben conocerlo, ¿no? No podemos permitirnos el lujo de estropear algo tan bonito y con tanta cultura y con tanto por contar, ¿no? Es Mm. algo que no se puede destruir, o al menos no debemos destruirlo. Eso es. Ujú. ¿Alguien quiere añadir algo más acerca de estas preguntas? Vale, pues vamos a pasar entonces a leer un poco acerca de Machu Picchu. Pasamos a la siguiente página, bajamos un poco y por favor, Michael, ¿quieres empezar a leer? Sí, bueno, Machu Picchu es la ruina de una ciudad pequeña que fue construida en los 1400 por indígenas incas. Está, está situada en la cordillera de los Andes en Perú, Suramérica. Muy bien. Vamos a aclarar primero, has leído en los 1400, ¿no? Realmente en español no estaría bien dicho, sería más correcto decir en el siglo XV. Okay. Vale, explico por qué pone en lugar de siglo XV, que es lo que debería poner, pone 1400, porque este texto, de hecho, está elaborado, está creado por gente que no es nativa de España y seguramente sea pues nativos de lengua inglesa, ¿no? Mm. Y en inglés, pues es costumbre escribirlo así. Entonces, se ha hecho una traducción literal del inglés al español, pero sería más correcto decir que fue construida en el siglo XV. El siglo XV se refiere a la época
que abarca desde el año 1400 hasta el año 1499 o 1500, dependiendo hay gente que opina que es hasta 1499 y gente que opina que es hasta 1500. ¿Vale? Entonces, es ese periodo de 100 años, ¿sí? Sí. ¿Vale? Hemos entendido lo que ha leído aquí Michael, ¿no? Más o menos. Habla de que fue una ciudad pequeña, ¿no? Sí. Construida por incas, por los indígenas incas del siglo XV, y está situada, como hemos visto antes, en la cordillera de los Andes, en Perú. Sí, ¿no? Esto todo se entiende. Vale, Sí. pues... Sane, ¿quieres leer el siguiente párrafo? Sí. Machu Picchu está a 6.750 pies sobre el nivel del mar y se encuentra en un bosque tropical entre dos montañas. El río Urubamba se puede ver abajo a una distancia de 3.000 pies. Muy bien, pues aquí lo que nos dice es que dónde está ubicado el poblado de Machu Picchu, el asentamiento, ¿no? Está en una montaña aquí habla de pies. Otra cosa es que en español se habla sobre metros sobre nivel del mar. Entonces sería aproximadamente el equivalente sería unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, la altura a la que se encuentra Machu Picchu, ¿no? Y nos habla de que está enclavado en un bosque tropical. El bosque tropical sabemos que es un bosque húmedo, lluvioso, ¿no? Entre dos montañas y justo debajo está el río Urubamba, ¿vale? Se entiende todo, ¿no? Muy bien, pues saludamos a Valentina. Hola Valentina, ¿qué tal estás? Que no te he saludado antes. Valentina, ¿me oyes? Valentina, ¿me puedes oír? ¿No? Bueno, pues si Valentina no está... ¿Sí? A ver, hay un problema de ruido. ¿Alguien, por favor, se le ha acoplado el ruido del micrófono? Ahora. Valentina, ¿me oyes o no? ¿No? Pues pasamos a André. André, por favor, lee el siguiente párrafo. Claro. Se cree que la ciudad funcionaba con una hacienda campestre para los nobles incas y como un retiro espiritual. Cubría aproximadamente 5 millas cuadradas y tenía 200 edificios. Estos incluían un palacio, templos, almacenes y muchas casitas para los sirvientes. Sí, continúa. Los artesanos utilizaron piedras locales para construir estas estructuras, todas diseñadas para complementar el paisaje. Jardines de terrazas y canales de irrigación fueron construidos en las empinadas declinaciones de la ciudad para cosechar papas y maíz para la comunidad. Escaleras de piedra conectaban los diferentes niveles. Vale, Andrés, gracias, muy bien. Ok, vale, pues aquí nos habla de qué se piensa que era, ¿no? Nos habla de que se cree que era una hacienda, funcionaba como una hacienda. Una hacienda es como una casa grande, ¿no? Donde se trabaja y donde se crean productos del campo, ¿no? Y campestre, ¿alguien sabe lo que es campestre? La palabra campestre. ¿Del campo? En el Eso campo. es. Una hacienda de campo o en el campo. ¿Vale? Para los nobles incas, los nobles es la gente de dinero, la gente adinerada, ¿no? Sí. ¿Vale? Luego nos habla un poco también del territorio que ocupaba, los edificios que tenía. Habla de un palacio. Palacio, conocemos lo que es un palacio. Es donde vive el rey. Los nobles. Eso es, donde viven normalmente las personas que tienen mucha plata.
Eso es, mucho dinero, o gente de la aristocracia, o nobles, gente, digamos, que tiene un cierto poder, ¿no? Vale, ¿y un templo? ¿Qué es un templo? Un Es como una... templo religioso. Ujú. Es un lugar religioso, ¿no? Un lugar sagrado, dedicado a los dioses. Eso es. ¿Y almacenes? Son como tiendas grandes Ujú. Vale, donde son se venden lugares... cosas diferentes. Eso es, donde se pueden vender cosas, o más bien es para... Más que vender, también se puede vender, ¿eh? Pero más que vender es para donde se Guardar. depositan, sí, donde se guardan, donde se depositan, por ejemplo, el grano, donde se depositan los alimentos, los productos del campo, se guardan ahí y ahí en español se dice se almacenan, se guardan, ¿vale? Vale. ¿Y qué son los sirvientes? Las personas que ayudan. Ujú. Mm, Que Es más bien las personas que trabajan para otros. Normalmente Sí, los nobles, los reyes, la gente de poder, de dinero, son, digamos, la gente que trabaja para ello en las casas o bien en el campo. ¿Mm? el pueblo. El pueblo. Se puede decir que es el pueblo. ¿Cómo se puede decir, dices? Se puede decir que es el pueblo. Sí, digamos Que más. no era. Sí, pero dentro del pueblo también hay diferentes clases sociales. Hay gente libre Sí, sí. y gente que también era libre, pero que debía trabajar para la gente poderosa. Porque dentro del pueblo podemos diferenciar gente que trabajaba como sirviente y hay gente a lo mejor que era artesanos o campesinos, sí, que tenían otros oficios, sí. No todos eran sí. sirvientes, ¿vale? Y artesanos, ¿qué puede ser artesanos? Es la La, clase un poco más alta La, que los sirvientes, ¿no? Ujú. ¿Pero qué fabricaban los artesanos o qué hacían? ¿A qué se dedicaban? a trabajos manuales. Eso es. Por ejemplo, los artesanos son los que se dedicaban a hacer trabajos manuales como vasijas o trabajos con el cuero o con Mm, cualquier tipo de trabajo manual de productos, de elaboración de productos, ¿sí? Ropas, También ropas, claro, ropas. ropas de diferentes materiales, de lino, de algodón, sí, todo eso. Ujú. Todo lo que se puede hacer con las manos, pues se puede decir que lo hacían los artesanos. ¿Vale? ¿Alguna palabra más por aquí? Así que no comprendáis de este párrafo. Está más o menos lo entendemos todo. ¿Sí? Sí, Pues Armand, ¿quieres leer el sí, siguiente párrafo, por favor? sí. Solamente nobles y sacerdotes y sus sirvientes tenían conocimiento de Machu Picchu. En el 15 En 1527. 1527, la mitad de la población inca había muerto de la viruela. En Ujú, los años siguientes, otros más murieron en guerras civiles entre grupos rivales. ujú. Cuando los españoles conquistaron el Perú en 1532. 1532, la Ujú, ciudad ya probablemente había sido probablemente. abandonada y olvidada. Gracias. Vale. Muy bien. De aquí, ¿ha sido alguna palabra que haya que explicar? Rivales, Mm, ¿no? Rivales. Rivales se puede referir Oponentes. sí, a oponentes, a dos personas o grupos de personas que se enfrentan, que son contrarios el uno al otro, ¿no? Pues pueden muchas ser luchas. rivales, sí, que luchan entre sí, se enfrentan y normalmente se refiere a ejércitos, ¿no? Se refiere en un ámbito más de guerra, belicoso, rivales de guerra en este caso. Sí, Ah, ya. ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna palabra más por ahí? ¿De ese párrafo no? Vale, pues
Entonces pasamos a leer el siguiente párrafo. Endri, hola, ¿qué tal estás? Hola Luis, estoy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Quieres leernos el siguiente párrafo, por favor? Sí. Bueno, los incas no tenían un idioma escrito y los españoles, ah, un momento, y los españoles nunca descubrieron Machu Picchu, por lo cual la ciudad permaneció olvidada hasta el 1911. Muy bien. Ese año, un historiador norteamericano y sus guías locales se tropezaron con la ciudad en ruinas. Unos años después, un artículo apareció en la revista National Geographic. Arqueólogos y turistas han estado visitando desde entonces. Muy bien, Endri. Vale, eso es. Pues aquí ya nos habla un poco también sobre que los incas no tenían un idioma, no escribían, no tenían un idioma escrito, no dejaron constancia por escrito de sus pensamientos, es decir, tenían una lengua pero no un idioma escrito, ¿sí? Eso entendemos lo que es un idioma escrito, ¿no? Sí. Una lengua escrita en papel o en papiro o en cualquier otro, incluso en piedra podría ser. Vale, pues eso no lo tenían. Es como los egipcios. Uh-huh. Sí, pero no? Los egipcios tenían un sistema, sí tenían un sistema de escritura, aunque era a base de signos, sí lo tenían. Aquí lo que dice es que los incas no lo tenían, no tenían un sistema de escritura ni a base de signos, ni de escritura, ¿no? Ni alfabético, ni nada. De hecho no tenían. El caso de los egipcios es distinto porque ellos sí tenían un sistema de escritura basado en símbolos, en animales, ¿sí? Sí. Vale. Vale, pues luego nos habla de que los españoles, a pesar de que cuando llegaron a América conquistaron estos territorios, nunca descubrieron la ciudad de Machu Picchu. Permaneció en el olvido hasta el año 1911, que fue cuando un historiador norteamericano, por casualidad, se encontró con las ruinas de Machu Picchu. ¿Vale? Y bueno, y más o menos es esto. ¿Qué más palabras de este párrafo que no conozcáis? ¿Alguna más? Tengo una, pero sí. ¿Sí? Tropezaron. 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 Sí. Habla de tropezaron, es de ellos, ¿no? Ellos tropezaron. Habla de tropezar significa cuando tú... En este caso significa encontrarse algo por casualidad, pero realmente lo que significa la palabra es cuando tú, por ejemplo, vas andando por la calle y te encuentras una farola, te tropiezas con ella, o te encuentras un bache y lo tropiezas y te puedes caer, ¿no? ¿Sí? O una piedra, te encuentras una piedra, o te resbalas, te puedes resbalar, tropezar y caer. Es dar un mal paso y tener un golpe o caer al suelo, eso es tropezar. Sí, ok. Otra palabra, por favor. ¿Sí? Olvidar. Olvidar es cuando algo que teníamos en la memoria se nos va de ella. Que no te acuerdas. No te acuerdas, eso es. Por ejemplo, tú cuando has memorizado algo o tienes unos recuerdos de algo de cuando eras pequeño, pero con el paso del tiempo los olvidas, no los recuerdas ya. Por ejemplo, la mayoría de la gente ha olvidado qué hacían ellos cuando tenían 2 años, ¿no? Sí, ahora? Ok. Eso es. En portugués, esquecida. Ajá. Ok, claro. Gracias. No hay de qué, hombre. Leslie, si no ¿hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más sobre esto o seguimos leyendo? ¿No? Leslie, ¿nos lees el último párrafo? Ok.
En el 1983, las Naciones Unidas nombraron Machu Picchu Patrimonio de la Humanidad. Hoy es la atracción turística más popular de Perú, con más de 500.000 visitantes cada año. Algunos expertos están preocupados por el daño que tantos visitantes podrán causarles al sitio. Ajá, muy bien, Leslie. Esto que dice aquí lo habíamos hablado antes, ¿no? Cuando estábamos haciendo las preguntas acerca de lo que es un patrimonio de la humanidad, y vamos, que se ha convertido en una atracción turística para los visitantes, ¿no? De hecho, dice que hay más de 500.000 visitas al año, lo que es una barbaridad. Y claro, simplemente con que cada persona que visite el lugar, que no se debe hacer, por supuesto, se lleve un trocito de piedra de recuerdo, al final en pocos años vamos a acabar con Machu Picchu, ¿entendemos? Sí, van a dañar. Claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema que puede pasar, ¿no? ¿Entendemos alguna palabra aquí que tenga que explicar? Preguntármela. ¿No? ¿Se entiende todo lo que dice el párrafo? Vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente página a hacer unos ejercicios acerca del texto, ¿sí? Sí. Vale, bajamos para abajo y veis dónde estamos, ¿no? Sí. Vale. Son preguntas de verdadero o falso las que tenemos que contestar. Tenemos que decir si lo que nos preguntan es verdadero o por el contrario es falso, ¿vale? Entonces, vamos a leer la primera pregunta. Son preguntas sobre el texto que hemos leído, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a leer la primera pregunta. Marcos, ¿lees tú la primera pregunta? Sí. Machu Picchu fue construida en el siglo XV. Eso es. ¿Qué te parece a ti? ¿Que es verdad o es falso? Me parece verdadero. Eso es verdadero. Es verdadero porque es lo que he explicado antes, acerca del siglo XV y los 1400, ¿no? Sí. En el texto pone los 1400, pero se refiere al siglo XV, a esa época, a ese periodo de 100 años. Eso es, muy bien. Vale, pues entonces la segunda, Michael. Sí, toda la población inca sabía sobre Machu Picchu. Eso, ¿qué te parece? ¿Que toda la población inca conocía sobre la existencia de Machu Picchu? No, es falso. Sobre los sacerdotes, los servientes y la clase un poquito más alto. Muy bien, Michael, correcto, eso es. Solo conocían sobre la existencia de Machu Picchu los sacerdotes, los nobles y... Era un sitio desconocido para el resto de la población. Solo lo sabía la gente que normalmente la visitaba como residencia de descanso, de verano. Muy bien. Vale. La siguiente, Sane, por favor. La población inca entera fue acabada por los conquistadores españoles. ¿Qué te parece? ¿Falso? Sí, es falso. Es falso porque en el texto habla de que la mitad de la población murió, pero no murió por los pobladores por los conquistadores españoles, sino por la viruela, como consecuencia de la enfermedad que contrajeron de la viruela. Es eso, ¿eh? Vale, entonces es correcta. No podemos decir que es verdad porque de hecho murieron por la viruela la mitad, y luego también nos dice que otra parte murió por enfrentamientos entre ellos, entre tribus incas, y también por enfrentamientos con otros españoles, con otros ejércitos españoles. Entonces hay varias causas de la muerte y de la desaparición de muchos incas, pero no la pregunta no es correcta, es falso. Vale, pues la número 4, André. Sí, los incas escribieron mucho sobre Machu Picchu. Falso. Falso, eso es. Hemos visto que
que los incas no tenían escritura, ¿no? Entonces no podían haber escrito nada sobre Machu Picchu porque no tenían un sistema de escritura en el que dejar constancia de la existencia de la ciudad de Machu Picchu, de las ruinas de Machu Picchu. Correcto. Vale, Armand. El sitio de mayor atracción turística en el Perú puede estar en peligro. No. ¿Verdadero? Es verdadero. Sí, es verdad. Armand. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí, lo dice en el último párrafo. Dice en el último párrafo, el último párrafo que hemos leído dice que Machu Picchu puede estar en peligro debido al gran número de turistas que lo visitan. Es como el ejemplo que he puesto yo antes acerca de que si cada turista que va a Machu Picchu se lleva una pequeña piedrecita de recuerdo a su casa, como van 500.000, son 500.000 piedras cada año que desaparecen. Y así durante un periodo de años, pues al final acabaría prácticamente sin nada. Sería prácticamente destruido, ¿no? O desaparecido. Sí. Vale. Muy bien. Entonces seguimos con Dries. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dries, el número B, la pregunta número 1. Sí. ¿Qué es Machu Picchu? Ahora, después de leer el texto, ¿qué podrías decir tú de Machu Picchu? Ahora que lo conoces un poco más, ¿qué es? Es un patrimonio de la humanidad. Es una serie de montañas situado en Perú. Que antes existía y que nadie sabía. Solamente algunas partes de la población. Ajá. Vale, sí, está bien. Estaría bien. Es eso, es lo que hemos hablado ya, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad, es una antigua residencia y bueno, ya lo hemos repetido muchas veces. Vale, pues Drain, la pregunta número 2. ¿Puedes verla, Drain? ¿Yo? Endry, perdón, había dicho Drain, ¿no? Endry. Es que no oía tu nombre, perdón, Endry. Bueno, número 2. Sí. ¿Dónde está situado Machu Picchu? Está situado en Perú. ¿Y sabrías en qué cadena montañosa está? Sí, está en los Andes. Eso es. Muy bien. Sí, Está en Perú y en los Andes. sí, cerca del Océano Pacífico. Exacto, cerca del Pacífico. Está entre Chile, Argentina, ¿no? Ecuador, atraviesa una serie de países, ¿no? Hace frontera con una serie de países. Es una cadena montañosa que también hace las veces de frontera natural entre países, ¿sí? Sí, sí. Eso es. Muy bien, Endry. Leslie, la siguiente pregunta, la número 3. Número 3. ¿Por qué fue construido Machu Picchu? Fue descansar para los nobles y también un templo. Ajá. Y un almacén también. Sí, eso es. Tenía ese objetivo, ¿no? Tenía el objetivo de templo, de residencia de descanso para los nobles, para la gente de poder y era más bien eso. Tenía sus sirvientes con ellos y era eso, efectivamente. Vale. La número 4, Marcos. Brevemente describe Machu Picchu. Eso es. ¿Esto? Bueno, como habla en el texto, Machu Picchu es hoy una ruina de una pequeña ciudad que fue construida. Es la ruina de una ciudad que fue construida por indios e indígenas. Por incas, sí.
Está ubicada en la cordillera, Ujú. en Perú, también está acima del nivel del mar. Está encima sobre el nivel del mar. Nivel del mar. Ujú. ¿Qué más yo puedo hacer? Y es un patrimonio de la De la humanidad. humanidad. Muy bien, vale, vale, muy bien descrita. Ujú. Vale, pues pasamos a la pregunta número 5. Michael, ¿puedes leerla? Sí. ¿Por qué desapareció la población de Machu Picchu? Ujú, ¿por qué desapareció? Porque la palabra es virus, de viruela. Y Eso es. Virus. sí, y lo demás porque de algunas guerras y porque llegaron los españoles. Ujú, eso es. Básicamente por la viruela, que acabó con el 50% de la población, por guerras entre incas y también por guerras entre los incas con los españoles. Esas serían las tres causas, ¿no?, de la desaparición de la población de Machu Picchu. Vale, la número 6, Shane. 6. ¿Por qué fue olvidado Machu Picchu por centenares de años? Ujú. Porque... no sé. En el texto se decía algo sobre... No se decía exactamente el porqué, pero bueno, se puede deducir, ¿eh? Se podría Porque sacar los más o menos. nobles, solamente los nobles, los sacerdotes Ujú. y los sirvientes tenían conocimiento de Machu Picchu. Eso es, porque solamente muy poca gente conocía acerca del conocimiento de Machu Picchu. Si a eso le sumamos que no había, que los incas no tenían escritura y no pudieron dejar por escrito la existencia de este lugar, ¿no? Y a estos también, si añadimos que los españoles cuando en la conquista de América no conocieron o no llegaron hasta este punto porque era un lugar elevado, pues eso nos da como consecuencia que Machu Picchu pasara inadvertido por centenares de años, ¿no? Es decir, porque la conocían muy pocas personas, porque no existía la escritura, los incas no tenían un sistema de escritura, y también por el lugar elevado en el que se situaba, ¿vale? Ujú. De acuerdo, pues entonces la pregunta número 7, André. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Por qué están preocupados los expertos sobre el estado de Machu Picchu? Puedo decir que es por cuenta de los daños que los visitantes podrán causar al sitio. Eso es, exactamente es eso, porque tienen miedo de que tantos visitantes como tiene puedan hacerle, pues eso, con el paso del tiempo puedan acabar un poco deteriorando lo que es el lugar, ¿no? Ujú, exacto, eso es. Vale, pues pasamos a la siguiente página, que es un repaso de vocabulario. Armand, ¿puedes leer la pregunta número 1? Bueno, primero voy a leer yo... un momento, Armand. Voy a leer yo el principio. Dice, escoja las palabras con el significado más parecido a la palabra subrayada debajo. ¿Vale? Entendemos esto, ¿no? No hay ninguna palabra subrayada. Yo os voy a decir la palabra. Primero lee la primera pregunta y yo te digo qué palabra es, ¿vale? Vale. Machu Picchu es la ruina de una pequeña ciudad construida por los indígenas incas. Indígenas incas, eso es. La palabra es ruina. Ruina de las tres palabras que hay debajo, historia, restos destruidos o castillo, ¿cuál crees que tiene el mismo significado? Restos destruidos. Eso es, muy bien. Exacto. Es ruina y restos destruidos son sinónimos, tienen el mismo significado, ¿no? Vale, pues entonces la siguiente palabra, la número 2, creo que es que no puedo ver el nombre, un momento. A ver, un poquito de retraso con el... Dries, ¿puedes leer la número 2? Sí, claro. Un momento.
La ciudad posiblemente sirvió como una hacienda campestre para los nobles incas. Ujú. Vale, ahora te digo, la palabra es nobles. ¿Cuál de las tres crees que tiene que significa lo mismo que nobles? ¿Personas nacidas con alta posición, campesinos o soldados? Personas nacidas con alta posición. Eso es, muy bien, exacto. Los nobles sabemos, como hemos dicho antes y hemos visto, que son las personas que han nacido, porque entonces era más que nada por casta, que habían nacido de otras familias, eran hijos de familias que tenían poder, ¿no? De acuerdo, pues hasta aquí la clase de vocabulario y lectura de hoy. Se ha acabado el tiempo. A continuación tengo otra clase, así es que me despido de vosotros y si queréis nos podemos ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Sí, hasta luego. Gracias a todos, por asistir. Gracias, Luis. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta luego. Hasta luego, Shaddai. Hasta luego, André.